Sola, Paco Urondo, Cerú Girán, el teatro, las salidas con amigos, las discusiones, la duda y la certeza, los poemas y vos. Volver al amor, el encuentro de todos los miércoles y viernes a las 22. Volver al amor es volver a sentir. Un beso en la frente, el abrazo de una madre, un niño que se ríe a carcajadas, la superación, las personas que ya no están y las que están a punto de llegar, las amistades que son familia, el olor a mar, las caricias que hacen temblar, las historias interminables de los abuelos, la sonrisa de complicidad, una pareja de agapornis, el primer beso, el amor incondicional. Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin. De una manera u otra estarán ahí. Sempiterno, de Freds, es el seudónimo de José Ángel Gómez Iglesia. Es poeta español, nacido en Vigo en 1984. Así comienza este viernes 22 de agosto, Volver al amor. ¿Sabés qué significa sempiterno? Bueno, espera un ratito y ya te lo cuento. Salud, gente, ¿qué pasa?
Encontranos por YouTube, Radio Z Vivo, por Twitch, Radio Z Junto a Vos, y online www.radiozjuntoavos.com.ar. Sí, está sonando la pregunta, porque ya se instaló. No sé si usted la habrá hecho, Hernán Smerkin, cuando yo no estaba, pero hay una pregunta al principio y una pregunta al final. A los invitados y a la oyentada, que siempre hay nuevos, les pregunto, ¿tienen idea quién está tocando la viola? Usted seguro que sí. Pero tiene alguno en la punta de la lengua. Los acordes del querido Luis Salinas. Estaba ahí. Estaba. Pero obvio. Pero claro, ¿cómo no? Menos mal que no dejé palmeta. Pero claro, estaba por decirlo. Estos acordes, oyentada querida, indican que a partir de este momento se encienden los micrófonos y las cámaras, porque ahora la radio se ve, de la sensibilidad para entrar en un mundo un poco más ameno, pero también en un mundo muy real, porque la cultura en estos tiempos siempre, pero en estos tiempos se ha vuelto una cosa muy seria. Exactamente. ¿No? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Yo ando muy bien. ¿Y usted acá de regreso, volviendo de ese viaje tan prolongado que la ha traído? Yo ya no veía el momento de que usted... Claro, de que usted estuviera acá para conducir esta nave, porque faltaba el timonel, aunque tenemos acá al segundo timonel a cargo de todos los controles. El pulpo. Bienvenida. Tenemos a nuestro pulpo. Muchísimas gracias. Ya le dieron la bienvenida el miércoles, pero sí. A mí me toca hoy. Bueno, muchas Viernes. Gracias por haber estado al frente de esta nave, que no es la nave del olvido. Que no. Bueno, vinimos con los remos, eso pero quiero está decir. muy bien. Claro. Hay que remarla todo el tiempo. Por supuesto. Y hablando de remarla todo el tiempo, sí, venga. no voy a dar nombres. Venga, ¿y qué va a decir? Pero tira la piedra y esconde la mano. No, pero le quiero decir algo, Sí, porque venga. nosotros invitamos a muchos actores, a muchos directores, Señor. dramaturgos, Sí. sin ningún tipo de condición. Sí, es verdad. Absolutamente Sí. ninguna condición, y nosotros hacemos un trabajo de producción dentro de lo que podemos y conocemos de los actores para que se sientan a gusto, y ponemos mucho. Sí. Investigación, Ay, voluntad. no los mande al frente. No, pero ¿sabe qué no me gusta? ¿Qué le pasó? No, ¿qué nos pasó? No, que la gente desprecie. déjelo. No, pero lo quiero decir. Que la gente, que ciertos actores desprecien y subestimen lo que nosotros hacemos. Y que por una simple presentación dilapiden todo un trabajo que vos hacés, yo hago, el operador hace, y hay una producción atrás. Ay, pero se enojó. Sí. Bueno, desenójese Puedo. porque No, ya está. Era una breve catarsis. Desenójese. Pero por ya. otro lado, Sí. tenemos que dar gracias, por ejemplo, a los invitados de hoy que vienen Sí, con la mejor onda. por supuesto. Y son los menos los que producen esa insatisfacción a Lo la que cual pasa me es que estoy el mundo refiriendo. está un poco insatisfecho. Sí, están todos sí, locos. el mundo Yo está también, insatisfecho. Tengo el mosquito, volvió. Volvió el mosquito. El mosquito por títere, favor. como dice el Pacha, nuestro querido actor, el Sí, Pacha, el Pacha. tiritero, que yo tengo este títere que van a ver ustedes Sí. a partir de este momento. Yo los voy a estar así mostrando. Porque para mí es muy importante que la oyentada que no sabe manejar YouTube, hay mucha gente grande sola que le dice a los nietos, poneme a ver el Instagram de Volver al Amor, y así conoce a nuestros artistas. Entonces yo siempre lo tengo acá. Hay mucha gente que se conecta por YouTube, mucha gente que nos escucha solamente y no nos ve porque les gusta la radio como era antes, pero también hay mucha gente que se conecta acá por el Instagram. Entonces este mosquito títere molesto, que como dice el Pacha, todo objeto inanimado al que uno le da vida es un títere, va a estar mostrándolos a ustedes para que también la gente conozca las obras en las que están. Dicho todo esto, muy buenas noches a este navegador que es Serginho do Brasil. ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches. Yo me sumo al reclamo de Hernán.
Pero también digo solo eso que me sumo. Y digo a los invitados de hoy que no se asusten. Habla fuerte así, pero es más bueno que Leslie. Pará. Así que para mí quisiste asustar los invitados de hoy. Para mí también. Sí. Acá hay un señor que me conoce, mis virtudes y mis defectos. Sabe lo que quiso hacer, lo que quiso es decirle, no se hagan los onzos, si dicen que vienen, vengan, che. Claro, porque acá Funciona estamos... así, porque acá estamos con un equipo de producción Así es. grande. Bueno, ¿cómo va todo? Venga, diga. Sí, y otra cosa súper importante que tengo que decir es que se sumen a las redes Radio Z Junto a Vos. Sí. Por la página de la radio www.radiozjuntoavos.com.ar. Ahí escuchan la radio como nuestros abuelos y nuestros ancestros. Como nos gusta a nosotros, en como realidad. sí, a mí también. Escuchar, nada más. Pero para los más jóvenes que les gustan las imágenes, ahí estamos en YouTube y en Twitch, Radio Z Junto a Vos. Es fácil, ponen Radio Z Junto a Vos y ya están en viéndonos. vivo, en directo, y estamos ahí, ven al estudio, ven todo. Venga, amamos el teatro y por eso hoy tenemos a 3 invitadísimos que hacen teatro, que nos traen el pasado al presente y son exponentes de la cultura que yo a veces digo, la mierda, qué currículum, ¿cómo voy a hacer con todo esto, querido Cacho Palma, Sabatino Cacho Palma? ¿Cómo anda usted, director? Muy bien, qué lindo estar al lado tuyo, Paula, qué placer de la vida. Y bueno, con el querido amigo Hernán, esto es hermoso, hermoso. Yo creo que hay una discriminación en este programa, que amo esa discriminación, a los abstemios. Porque cada vez que vengo soy recibido con una linda copa de vino y eso ya cuando uno toma empieza a volver. Al amor y a tantas otras cosas necesarias. ¿Viste? Y volver tiene, como decía Eladia Blas, que tiene un hechizo, ¿viste? El volver, siempre hay que volver. A los amores, a los recuerdos, a las fotos. Volver nos hace humanos, ¿no? Sí, vos sabés que Pino, el querido Pino, al que tuve la suerte de conocer y hacer algunas cosas con él en los 80, el tema más hermoso que tiene. No, pará, porque yo te voy a frenar. Uno Pará. vuelve siempre al amor. A los 17 años, chicos, este programa se llama Volver al Amor, porque a los 17 años mi querido tío, padre del corazón, me dijo, vení, nena, vení, que vos tenés que ver buen cine. Y me sentó a ver Sur. Claro, uno vuelve siempre al Y amor. cuando me sentó a ver Sur y yo escucho una melodía... Digo, pero la gran puta, ¿qué es lo que estoy escuchando? Que estoy a punto de entre llorar, reírme, y recordaba momentos de mi vida, y entonces voy, me compro el disco de Sur y escucho ese tema y era Regreso al Amor. Exactamente. Y cuando lo escuchaba, pensé, alguna vez en mi vida yo con este tema voy a hacer algo. Pero muy bien. Y hoy tengo 49 y tengo este programa que se llama Volver al Amor por Pino. Y siendo una niña todavía. Totalmente, Mirá, qué suerte, bueno, qué suerte. totalmente. Pero mirá cómo vos lo traes a este querido cineasta, político. Bueno, Pino era todo. Pino era el todo, teatro es todo. Por supuesto. Y ahí hace un papel memorable Lito Cruz, hace el muerto. Y con Lito Y la gente se tuve fue acostumbrando. el inmenso placer, y esto lo tengo que contar acá porque estamos en casa de amigos. Cuando se funda el Instituto Nacional de Teatro, el primer director del instituto es Lito Cruz, y Lito nos llama a los compañeros del interior y dice, tengo que ir allá, tengo que ir al interior, tengo que conocer, si voy a dirigir un Instituto Nacional de Teatro federal y popular. Y yo tuve la suerte de ir con Lito, no a la ciudad de Formosa, a Comandante Fontana, no a Resistencia, a Quitilipe, a Quimilí, a Las Breñas, a fundar teatros. Y por suerte lo conocían, entonces nos abrían las puertas hasta de los ranchos. Hemos comido chipá y tomado mate con Lito Cruz en esas casas donde después se hizo un teatro. La puta sí era y es importante el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que lo parió, La dice pucha, Mendieta. che, Mi amigo claro, Mendieta, que lo parió. Sí. Bueno, ahora vamos a conversar, desde Sí. Cachorro vamos a conversar mucho, largo y tendido. Muy buenas noches, Diego Cosín. Bueno, ¿qué decir de usted también? Director de teatro. Decime una cosa, porque yo lo estuve buscando. ¿Cómo se pronuncia? Regisseur.
También formador de actores, ahora concretamente de La Peste Blanca. Estás Sí. haciendo la dirección. Sí. Sí, en realidad tanto la ópera como el teatro siempre estuvieron presentes. Yo doy clases de actuación, pero no a actores, a gente que quiere hacer teatro, sino a cantantes líricos. Que es como una especie como de... Siempre que hay un concurso se le llama difícil cobertura, porque no... Es decir, es diferente Es darle un nicho, clases. ¿no? Es un No, nicho. es el título que se le pone a las convocatorias cuando vos te presentás Ok. para ganar un concurso de docencia. Entonces es una difícil cobertura porque en general no hay demasiada gente que trabaje con cantantes a nivel actoral o que les dé un entrenamiento actoral a los cantantes, porque también se supone que tenés que saber música. Bueno, Claro. y eso. Entonces, para interpretar un rol, tanto en un musical como en una ópera, bueno, hay que trabajar técnicamente de otra manera. No basta solamente con hablar de la memoria emotiva, sino como que hay otro tipo de técnicas de entrenamiento que son posibles a veces con los cantantes y no tanto con los actores. No, pero además, ¿no? Esto de cantar y actuar, si ya actuar por un lado y cantar por el otro genera emociones, y las dos cosas juntas me imagino que debe ser como... Es fuerte, es muy fuerte. Me imagino que sí, Muy fuerte. ¿no? Sí. Y a vos todo lo que te debe pasar en ese proceso. Sí. No, yo trabajo, he dirigido también, trabajé muchos años en el Colón como asistente de dirección y también, hice algunas puestas, Ujú. trabajo en estos momentos me dedico a tengo la responsabilidad de la parte escénica de un taller de ópera del Conservatorio Manuel de Falla. Extraordinario. Y entonces hoy con una socia hacemos 2 o 3 montajes por año con los alumnos. Ahí en el instituto. En el Conservatorio Manuel de Falla. Ahora en un ratito vamos Dale, a hablar dale. sobre... también Tenemos vamos, tiempo, tenemos tiempo y vino. Y chocolatitos Sí, ahí. sí. Muy buenas noches, Leandro Nachman. Leonardo. ¿Y qué dije? ¿Me equivoqué? Dije Leonardo. Leandro dije. Dije Leandro. Otra más. Pero no es raro. Nunca me ha pasado. Es la misma raíz. Ha vuelto. He vuelto al amor. Aunque Ya Leandro no vamos. está mal. No, quiero decirles que nosotros a fin de año vamos a tener los bloopers de mis equivocadas de nombres. Ah, ok. Porque es muy normal en mí, ¿no? Ya los tenés, estás trabajando en ellos, ¿no? Sí, ya tengo una carpeta llena. Una carpeta llena de bloopers. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ac- Gracias por la invitación. No, es un placer. Actor de La Peste Blanca también. Digo, un tema que si nos ponemos a pensar, con pandemia pasada, a uno le remite esta Peste Blanca inmediatamente. Sí. Los paralelos entre lo que pasa en la obra y lo que pasó en los últimos años es... Si querés buscarle hasta el tema de una pandemia sería de una guerra. Bueno, que está, digamos, que están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? Y además, una pandemia de alguna manera fue una guerra, porque generó millones de controversias. Pero bueno, hablando del mundo y de todas las guerras que tenemos por detrás, estamos como muy metidos ahí. Pero son 10 actores en escena, ¿no? ¿O más? Sí, 10. 10 actores. ¿Sabes qué es lo que más me impactó porque yo todavía la obra no la vi, entonces me muñí de fuentes y demás, ya voy a ir. Lo que prima y lo que más le queda a los espectadores es que esas 10 personas generan una cosa de multitud en donde está presente el pueblo todo el tiempo. Probablemente es una decisión del director Sí, o... absolutamente, porque si yo hasta ahora... No digo que más allá que a uno le puede gustar o no laburar en el teatro oficial, pero en los teatros oficiales, por ejemplo, en una obra como Cyrano, Sí. hay no sé cuántos actores en escena, hay 40, 50, pero que son los que pide la obra. Acá en esta obra también más o menos, no digo que lleguemos a 50, pero por lo menos 30.
Entonces la decisión que yo cuando quise, de alguna manera, tomé la decisión de querer hacer la apuesta, dije, bueno, la voy a hacer con 10 actores. Hay 4 actores que tienen un poco más de texto que otros, uno de ellos es Leo. Y después los otros 6 actores conforman una especie como de coro que es un coro infinito, porque todo el tiempo están actuando. Tienen que hacer por lo menos 4 o 5 personajes. Es un poco lo que pasa a veces en las obras de Brecht o mismo en las obras de Shakespeare, en donde de repente se hacen como una serie de síntesis, y yo creo que si bien la obra no está adaptada en el sentido de cambiar escenas, sino que la obra está completa, lo que sí yo hice fue modificar la formación actoral de una obra que te pide por lo menos 35 o 40 actores diferentes. Entonces es como que logramos una síntesis ahí, y también lo más difícil de armar fue todos los juegos. Estos más o menos estuvimos ensayando un año. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque digo, ¿no? está bien que son... Vos corregime, porque él me corrige. Bueno, está bien. Es el apuntador oficial. y Me bueno, hace No, mala es fama. actor, pero... Además, no, pero está bueno esto que estás diciendo, porque digo, a veces el director es como, no, pará, no te metas en Sí. mi terreno. Creo que no es el caso, por lo menos. Mira, en realidad para mí las obras, cuando la obra está por estrenarse, la obra es de los actores. Yo Y puedo sí. decir, mirá, me gustó esto pasó acá o no, pero en general trato de justamente que los actores tengan una cierta autonomía en cuanto al armado escénico, porque a mí el goce del director tiene que ver más que nada con la cantidad con los ensayos. Eso no significa que a mí me guste ensayar un año, pero a veces las circunstancias hacen que vos tengas que manejarte de otra manera. Sin embargo, debe ser re extraño, porque yo hablo con los directores y con los actores, y la obra se presenta, se estrena, y al mes cambió. Bueno, yo no sé, no creo. La obra va ganando horas de vuelo. Claro. No digo que la obra cambie. Puede pasar, Ujú. qué sé yo, pero por ejemplo lo que pasó de gracioso, que a él no le causó mucha gracia, pero a mí sí, es que hace 2 funciones había uno de los actores que tuvo que hacer un viaje sí o sí de trabajo, y yo salí a hacer ese personaje. Ah, pero muy bien. Entonces, Amo esos directores. sí, bueno, no me vas a amar tanto cuando te diga que no llegué a estudiarme toda la letra. Que tuve que inventar y improvisar, y en una escena que teóricamente tenía con él, se la corté por la mitad. Ah, bueno. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Bueno, son cosas que pasan, claro. Es el vivo. En Es el el vivo. vivo. A vivo pasa, puede Perdón pasar. que lo diga, ¿no? Pero aparte es el director, como es el director puede hacerlo. Mirá, en el 85 hicimos un Happy, una performance dirigido por Norman Brisky, donde yo hacía de papá de Norman Brisky. Norman Brisky era un astronauta cordobés, así se llamaba la obra, el primer astronauta cordobés, que volvía del espacio y encontraba a su familia congelada en un pasado, y era una familia ya convertida en una telenovela. Estamos hablando año 85. Entonces yo hacía de padre de él, y entraba en escena y quería que entrara mojado de la calle. Entonces yo tenía un riguroso traje príncipe de Gales, pasaba y un amigo de él, Mandy, me tiraba un balde completo de agua, me mojaba y yo subía a escena a recibir a mi hijo totalmente bañado. El público aplaudió y se mató de risa. Entonces llego, Norman Brisky es mi hijo. Hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Era todo así una telenovela. Y me dice, hacelo de nuevo, Cacho. No, Yo me quedo pará, así. no, Dice, aguantá. yo soy el director, me dice, hacelo de nuevo si a la gente le encantó. Entonces tuve que bajar otra vez, que me vuelvan a mojar y hacer la escena de nuevo. Así que bueno, Claro. mirá. Bueno. Bueno, son cosas que sí, que evidentemente las obras van progresando, van madurando, tienen también una recepción del público que en nuestro caso fue muy uniforme y muy buena. Y bueno, nos costó hacer la obra porque también es un espacio de resistencia el hecho de poder ensayar una obra durante un año, que va a ser una obra independiente. Ah, con pucha, la- si es con un la- espacio de resistencia, Sí, claro y- que sí. Y también el tema de emprender la obra, porque es una obra de una dificultad que tiene que ver con, al ser una obra más o menos clásica, no hay tanto para variar en cuanto al texto. Y justamente lo que tiene el texto de importante es la vigencia y la vitalidad que tiene. Ujú. De Karol Čapek. Sí, en realidad los checos le dicen Čapek. Čapek, ok.
Y además, mira qué loco, porque acá tenemos una obra que tiene a 10 actores en escena. Imagino que debe ser súper coral, porque si no, no se puede comprender, a uno unipersonal. Porque Sabatino Cacho Palma sube solo al escenario. Sí, pero justamente el coro está en el trabajo previo. Desde ya a fines del año pasado empecé a trabajar y a sumar gente. 15 personas trabajaron en Es un esto. montón. Y cada uno cumpliendo su rol. De hecho, el director de la puesta en escena es Diego Rodríguez, que Sí, también lo es conozco. regisser, claro, me imaginé que lo conocía, y es director de ópera, y fundamentalmente yo necesitaba de su mirada para que estuviera muy atento a lo narrativo, porque como escritor soy un tanto disperso y quiero contar tantas cosas, que se arma una melange, entonces había que ordenar eso, y Diego se encargó de decir de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y de tener una idea general de esto, bueno, porque es un unipersonal donde desarrollo 3 roles, que están los 3 en mi cuerpito, abuelo, padre, hijo. El hijo relata, pero tiene al abuelo y al padre encima, y a los 2 amores, a la abuela María Antonia y a Ana María, que me cuesta decirlo, de tanto que la amo, ¿no? Siempre me trabo con Ana María. Y entonces, ahí era necesario una serie de aportes, ¿no? Pablo Razuk en la dirección actoral, entrenamiento vocal, porque así con esta voz que parece una lija hasta me animo a cantar, ¿no? Esas cosas que pasan, ¿no? Él sabe de esto más que yo. Ahora ¿sabes qué? Me quedé pensando, me agarro de ese escritor que te ayudó a como a borrar seguramente las partes que no eran interesantes. El laburo del escritor, el laburo del editor es el laburo más difícil, porque Claro. justamente uno que le saquen su escrito es como duro. Tremendo. Pero el director Pero es un queda lo editor. mejor, Está ¿no? bueno lo que decís. El director es Claro. de escena es también un editor. Claro. Es el que termina de armar el cuadro, ¿no? Claro. Con esos textos, con ese actor, con esos objetos, hay un cuadro que hay que armar. Y Diego Rodríguez se preocupó mucho por esto y le estoy enormemente agradecido. Ahora esto es una trilogía, ¿no? Sí, es una trilogía. No sabía que iba a ser una trilogía, pero cuando empiezo a escribir desde cachorro me doy cuenta que sí. Digo, había algo que había quedado desde la pandemia, justamente, que es donde nace El Camino de la Fuente. La idea de volver al teatro del narrador, el narrador oral, el actor que deja atravesar en su vida, en su cuerpo, en su experiencia, en lo sensible, la vida colectiva. Y entonces empecé con un homenaje a Federico, con una circunstancia muy dolorosa en Argentina, que tenemos un desaparecido más, que es Santiago Maldonado. Fue un desaparecido, Claro que sí. y no se ahogó en ese arroyito. Yo conozco el sur, hice experiencias en el sur. En ese arroyito no se pudo haber ahogado, y esto lo sabe todo el mundo. Entonces a partir de ahí apareció otra vez esta idea de somos todos hermanos, hijos, primos de desaparecidos. Y esto es la existencia más real que hay en este país. Hay una obra de Sartre maravillosa, que se la recomiendo que la lean cuando puedan, que se llama Los muertos sin sepultura. Sartre cuenta un infierno ahí, ¿no? Claro. De hecho, el torturador se acerca al torturado y le dice, me hagan lo que me hagas, yo no voy a decir nada. Y el torturador le dice, mira Sartre, el torturador le dice, yo no quiero que hables, quiero que grites. Claro. Vengo de Trelew, por eso te contaba, el año pasado estuve en Trelew. Que se cumple un homenaje hoy Sí, más claro. de la masacre de Trelew. Entonces quería contar estas escenas en una trilogía, cómo estos desaparecidos son la presencia más real que hay hoy en nuestros corazones. Y bueno, y esto es fundamental. Y así fue nació El Camino de la Fuente, porque digo, claro, yo viajo mucho a España, hablábamos de eso. Federico García Lorca, aparte de ser un duende inmenso, poeta, músico, dramaturgo, es un desaparecido. Sí, claro. No están los huesos de Federico, no está su lápida, no le han hecho nunca el verdadero homenaje, no se ha investigado su muerte nunca, y han pasado 85 años. ¿Sabés Entonces, la empecé anécdota con eso. de la China y de Galeano en Uruguay? Que lo cuenta Galeano, búsquenlo por YouTube porque es extraordinario. Estaba haciendo una obra de Federico García Lorca en Uruguay. Y cuenta Galeano que la China le dice, y terminamos la obra y nadie aplaudió. Entonces nosotros pensamos,
¿qué pasó? ¿No les gustó? ¿Están en contra? Pero que de repente empiezan a sentir pa, pa, en el piso, ¿viste? La conozco, sí. sí. Como una manera de decir, bueno, acá está Sí. Federico García Lorca, y está, y es, y yo creo que nadie hizo un análisis tan profundo de las mujeres como Lorca. No, es impresionante. ¿No? Es impresionante. El mundo de Lorca Sí, 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 femenino maravilloso. es extraordinario. Por eso en ese sueño que escribo con El Camino de la Fuente, no solamente me animo a contar las últimas horas de Federico en primera persona, sino que necesitaba un actor que pudiera dejarse habitar en su cuerpo Y sí. por una mujer, vos la viste, por una mujer, por un niño y por un duende. Y Pablito Razuk le prestó el cuerpo y puede ser mujer, puede ser niño y puede ser duende, así en segundos, ¿no? Muy bien dirigido, por supuesto. Yo los escucho a ustedes, directores ambos también, y yo lo iba a evocar con lo que vos dijiste de la obra de La Peste Blanca y de tu dirección, y que después te pusiste como actor, porque Pablo dijo una vez una cosa súper interesante y que yo la empecé a tomar, y cuando tengo directores se los pregunto. Él dijo, ¿te das cuenta cuando un director dirige para que se vea su trabajo como director, a cuando dirige para que los actores sean los que están ahí viviendo la obra? Sí, qué lindo eso. Mirá, Eso es tiene razón, Pablo. No lo maravilloso. conocía. Somos amigos de toda la vida y no me dice las cosas más lindas. Un actor tiene que desaparecer en su obra. Y un director también, ¿no? Un director claro, también. claro. El actor también, porque lo importante es lo que pasa Claro, en el público. sí, no es sí. el actor que. Porque el director desaparece, pero el actor también. O sea, a mí no me interesa que la gente salga hablando, che, qué bárbaro ese actor. No, con lo que les pasó, Claro. la historia, lo que les llegó. Sí, Sí, eso. es como eso que ocurre como en el centro, ¿viste? Que Sí. en realidad está el actor ahí, nosotros estamos mirando la obra, y en el centro están pasando cosas. Sí, hay como un mundo de lo etéreo, ¿no? Que Pero también, perdón, Sí, venga. que aporte algo. Es una sobrealimentación también. Por supuesto. El actor desaparece, aparece, desaparece, Exactamente, aparece. Y exactamente. también con el público. Es como, Exactamente. no es retroalimentación, sino es una sobrealimentación de histrionismo y de todo. Bueno, porque porque vos sabés a que, eso Hernán, se debe. nosotros somos todos los artistas, músicos, cantantes, bailarines, actores, somos hijos de Dioniso. Y Dioniso era el dios griego así, que aparecía y desaparecía, mirá. era lo repentino, es decir, no se quedaba ahí como Apolo para que lo miren, qué bello, aparecía, hacía lo suyo y desaparecía, y quedaban todos bailando, saltando, en un éxtasis, pero él era de lo repentino, y el actor cuando está demasiado presente, demasiado mírenme a mí, Claro. bloquea la transmisión. Es decir, bueno, sí, vos decís, qué bien que lo dijo, cómo se emocionó, cómo se movió, pero ¿y a vos qué te pasó, flaco, ahí? Claro. Y lo importante es ese entre, ¿no? Ese entre, que va y vuelve, tenés mucha razón, es un juego de presencia y de ausencia, ¿sí? Desaparezco y aparezco, desaparezco y aparezco. También mi persona se borra de golpe, se diluye. No No sos soy vos, nada, no no sos soy vos, nada, nada, claro. nada. Hay una obra, hay un texto hermoso de Saer, que es allá de Mis Pagos, de Cerodino. El turco tiene una novela que se llama Nadie Nunca Nada, que se la recomiendo muchísimo. Claro, ¡Qué bueno, título! hay mucho de eso en el trabajo del actor. Bancarse ser ese nadie en algún momento, para que pase la historia a través tuyo, para poder ser un medium. No Bancarse- el ego No, del actor, claro. todo lo contrario. Bueno, sí, cuando veas mi trabajo, ojalá puedas ver algo de esto, ¿no? Es bancarse eso, y es también como alguna vez dijo Alberto Ure, y lo dejó escrito en su libro, sacate la careta. Sí, sí. No, sacate la careta y dale, entrá a pelar. Pero digo, me quedo con esto y en esta desaparición y aparición, y pienso, 10 actores, loco, son un montón para que esto suceda. ¿Cómo se labura de manera colectiva y tratando de que fluya? ¿No le querés decir? Sí, sí. Mira, a mí hay una cosa que a mí me pasa, que también yo bueno, este espectáculo es entre cosas de ópera, es mi espectáculo número 35. Entonces yo también tuve como distintos estadios en mi relación con los actores, ¿no? Entonces soy un poco gritón a veces. ¿Ah, sí? Pero Se le también lo que dice me ser humano. Pero también lo que me pasó fue que yo, la verdad es que entre la pandemia y después tuve un tema de salud que me costó recuperarme un año más o menos, no dirigí.
Y esta obra fue mi regreso, por decirlo de una manera, a la dirección teatral. Y también empecé a darme cuenta que si yo había estado en un estado medio crítico, ya llevar una obra, ensayar tanto tiempo, convivir y trabajar con esta cantidad de actores y tener una serie de templanza es una cosa que me hizo también... Siento como que maduré como director a través de esta obra, en el sentido en que ya no me asustaba nada. Es decir, Ahora, qué cosa controversial, porque estuviste en un estado crítico de salud. Quizás mi pregunta obligada como periodista sería, ¿tuviste la atención necesaria, a nivel médico? No, todo bien. Tuve una recuperación kinesiológica medio larga. Es decir, Porque la rodillo, peste blanca habla justamente sí, de... no es tan así, es casual y no es casual. Es decir, pero en el tema de decir, bueno, ya trabajar con esta cantidad de actores en estas condiciones, que estábamos bien resguardados porque teníamos un lugar para poder ensayar, la obra no fue tan costosa en términos de dinero, pero la pude resolver sin tener que depender en estos momentos ya del subsidio, que en algún momento saldrá. Pero bueno, estuve muy tranquilo porque además era lo que me gustaba hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces pude hacer toda una serie de combinaciones desde la cabeza y desde lo neurótico que puede llegar a ser un director. Eso no digo que me haya curado, pero pude trabajar de alguna manera muy claramente, porque además hay una cosa que recién se comentaba, que era esta cosa de si el actor debe ponerse más invisible o no, y hay una de las críticas que ahora no me acuerdo si es la de las hermanas, que dice que yo con esta obra rompí la cuarta pared. Sí. Pero no es que lo hice yo, sino que en realidad es una forma de trabajo que tiene que ver con el expresionismo alemán y que tiene que ver con el cine mudo y también un poco con la ópera, y que es que los actores trabajan de frente. Entonces esa ruptura medio como del teatro realista, de tener que estar hablándose y mirándose todo el tiempo, eso no lo hago en la obra, o trato de hacerlo poco. Y en realidad es como si los cantantes y los actores sirvieran, ¿no?, a esta propuesta, que es una propuesta que es extraña un poco y que no resulta a veces cómoda para los actores, pero que tiene que ver con lo que yo quería contar, ¿no? Entonces yo tengo una especie como de firma o de trabajo muy sobre el expresionismo, sobre quizás las películas sobre David Lynch, o una especie de como de enrarecimiento, que es lo que también yo creo que es una marca del espectáculo, que funciona y que a la gente se queda por un lado sorprendido y por otro lado le gusta, ¿no? Sí, hablas de expresionismo e inmediatamente pensé, porque lo primero que vi cuando entré a los portales a tratar de muñirme yo también de información, digo, esto es un cuadro. Esto es un cuadro, porque me apareció una primera foto que digo, ¡ay, mirá qué loco cómo! Bueno, las artes igual se funden unas con otras, esto está clarísimo. Hace un tiempo estuve en el Malva y en general son pinturas latinoamericanas y yo veía teatro en las pinturas esas, era clarísimo, y me está pasando con muchas obras esto. No, bueno, es una búsqueda estética. Así, a mí siempre me dicen que soy más puestista que director de actores, pero soy director de actores también. Lo que pasa es que me interesa mucho la puesta en escena. Es decir, no digo que por esto yo haga alta costura, pero en realidad es el tipo de formación que yo tengo y que es la que a mí más me interesa y que de alguna manera también tiene que ver con cómo es la respuesta del público sobre eso. También hay una cosa, lo que decís de lo visual de la pintura. La obra terminó de aparecer justamente en el momento que estuvimos en la sala, con escenografía, con ropa, con luces. Fue una cosa así, Sí. Veníamos llegamos, no llegamos. Ensayo general, salió todo como por un tubo, fue fabuloso el cambio con la vestimenta, con el espacio escénico, con las luces terminadas. Si ves las fotos, hay un fondo que es una luz tipo de una ventana que se ve. Que cuando vi eso dije, wow, estoy en un hospital. Bárbaro. Fue una cosa fabulosa de Miguel, el iluminador,
Qué importante que es cómo narra la luz, ¿no? Cómo narra la ropa. La ropa, sí, totalmente. Qué es algo- necesario es el laburo colectivo. O sea, a mí, cuando estaba en la escuela de teatro, profesora de teatro, decía, ropa. No me salgas a actuar sin ropa, porque la ropa te viste y te transforma en el personaje. Feliz a Jenny. Y en esto que nos contaba Diego, de quizás lo distinto, de no mirarse o de tener una apuesta diferente, ¿cómo la laburaron? Digo, ¿les costó mucho laburo no mirarse permanentemente? ¿Cómo fue ese proceso? No fue costoso. Por ahí fue mucho. Estuvimos un año ensayando algunas escenas más que otras, Sí. pero entonces tuvimos un año para decir, no mires para el costado, no mires para el costado, entonces. Y la coyuntura, porque la coyuntura, digo, hoy en día estamos absolutamente traspasados por lo que pasa con el sistema de salud y demás. Digo, ¿qué pasa con esto y con el público? Mi mamá me dijo que tiene 85 años y que es actriz también. Le digo que es escultora y hace cosas y es compañera, por decirlo de una manera, y que tiene sus amigos, ¿no? También de la militancia de los 70. Una obra muy dura y muy compleja y está muy bien, pero es fuerte. No, digo, en general se dice eso. Es decir, a mí hay una cosa que me pasa con las obras y es que a mí la obra esta me gustó cuando la leí, cuando un amigo mío me trajo una versión mexicana y yo después, española, y tuve que hacerle una serie de modificaciones y la trabajé después con otro autor que también es fanático de esto. Porque acá con este autor o son fanáticos o no lo conocen. No hay un tal ni un vino medio. No, Mirá. es como Karel Čapek, hablando mal y pronto, Sí. es contemporáneo de Kafka. Mira, ¿No? Y es como una especie como de figura casi mítica en República Checa porque es el que inventó la palabra robot. lo leí acá. Y, ¿Prestas el cable, Serginio? y es como una especie de Borges en República Checa, contemporáneo. Difícil llevarlo. No, está bien. Pero lo que quiero decir es como que quizás es uno de los... Sí, Es decir, conocidísimo. como que la trilogía sería Kafka, Čapek, Kundera, mucho después. Hay muchísima más cultura checa, así el cine y todo lo que es la animación y todo. No lo voy a descubrir yo, pero a lo que voy es que es un autor tan importante como Kafka en su momento, porque además Kafka, lo que dicen los checos es que tenía una ventaja y que es que escribía en alemán. Claro. Era checo, pero escribía en Mirá. alemán. Bueno, en la época no se había publicado. O sea, en la Claro. época de los dos, el conocido era Čapek. Kafka era un Claro. desconocido que no publicaba. Después, cuando lo publicaron post-mortem, ahí se dio vuelta y Claro. fue mucho más conocido Kafka. Qué raro que sucedan esas cosas, ¿no? Yo, también hace unos años dirigí la obra de los robots, esta, que es maravillosa. Que es, y voy a seguir dirigiendo a este autor posiblemente. Tengo otro proyecto, pero por ahora no puedo decirle más. ¿Te copa este autor? Sí, no, porque además, yo lo conozco porque también fue libretista de ópera y hay una ópera que Tira la ópera ahí. que de hizo una- la Belli hace muchos años acá en el Colón, que se llama El caso Macrópulos, que es una obra de teatro que posiblemente tome las riendas como para poder hacerla. Que es muy interesante la historia, que se trata de una leyenda checa de hace muchos años, donde un rey, el rey Rodolfo II, contrata un hombre que hace pociones mágicas y que le da la fuente de la juventud. Entonces el rey no le cree, entonces le dice, bueno, dáselo a tu hija, a ver qué pasa. Bueno, y la hija toma la poción, no se muere nunca, y la obra comienza cuando este personaje de la mujer llega a un estudio de abogados en los años 30 para hacer una cuestión de derechos, de sucesión, porque ella necesita un testamento para poder morirse y quemar ese testamento. Te iba a decir eso, qué loco esto de no morirse nunca, y en realidad por esta mina por ahí todo ser humano Claro. también en algún momento necesita que las cosas Claro, mueran, porque además ¿no? en la obra aparecen Claro. distintos personajes que son los amantes que tuvo ella a lo largo y hijos, Adiós. ¿no? Claro. Toda la familia Claro, que ella no claro, conocía. claro. Entonces tiene que llegar a un estudio de abogados para clarificar toda esta situación, ¿no?
Bueno, 3 personas que de teatro saben un montón, que han pasado, vos también evidentemente, porque venís seguramente estudiando teatro y haciendo teatro y llevando el teatro de escena hace muchos años. Pero voy a aprovechar esta trayectoria de ustedes, Cacho, para saber desde ese tiempo y desde ese comienzo de esas trilogías y desde ese Lito Cruz y Norman Brisky a hoy, ¿no? Que te presentás con un Desde Cachorro. ¿Qué ha cambiado? Todo. Porque vos sabés que yo te escuchaba y el teatro modifica al espectador, las funciones van cambiando, ¿sí? Y van creciendo, pero también van cambiando. Pero lo más impresionante es lo que el teatro hace con uno. Es decir, cada obra que hago ya soy otro. Es más, cuando termino la función, siempre necesito un tiempo. La excusa es acomodar las cosas, dejar el teatro ordenado, para volver a encontrarme. Y cuando hago funciones en Rosario, tardo 2 o 3 horas en volver a mi casa, porque entro siendo un desconocido a mi casa y genero todo un alboroto en una casa que habitualmente vos haces funciones, al otro día hay que trabajar y todo eso. Es decir que yo creo que el verdadero goce estético y ético que me produce el teatro es poder haber vivido mucha vida, que es lo que soñaba de chiquito, ¿no? Quería ser astronauta, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Bueno, el teatro me ha permitido vivir todas esas vidas y es intenso, se siente en el cuerpo. La vida intensa, como dice el gran Pablo Neruda, esto confieso que he vivido, está en el cuerpo. Sí, él lo tenía mucho más en la pluma, yo lo tengo en el cuerpo. Pero esto me hace preguntarte sí o sí. ¿Lo seguís eligiendo igual? Porque en ese confieso que he vivido con Pepe y con una vida intensa. La vida del actor es súper intensa, sobre todo si pasás toda tu vida haciendo funciones. ¿Sigue valiendo la pena? Qué linda pregunta, te la agradezco un montón. Nunca sé, cuando estoy en pleno corazón de una obra, en la plena esencia como esta, si voy a hacer otra. Sí escribir estoy escribiendo, no puedo parar de escribir porque en mi cabeza todo el tiempo, él contaba cosas y yo ya estaba soñando, pensando. Te doy los derechos. Vamos. Hay personaje para mí. Escribir sé que voy a escribir mientras tenga una hoja, un papel, o incluso hasta en el celo escribo, ¿no? Se me ocurren cosas, tengo mi propio coso que le llamo mi número y escribo ahí. Pero hacer teatro nunca sé si voy a volver a hacer. Es decir, no lo sé. Sí sé que antes de bajar una obra tengo que tener la próxima. Calculo que cuando esta empiece a declinar tendré la idea de la próxima. A veces uno es un poco, ¿cómo se llama? Angurriento. Claro. Nada, yo tengo proyectos, pero no sé cuándo los voy a hacer. Pero necesitas tenerlos. Necesito tenerlos. Bueno, de hecho, también es medio una infidencia, pero ahora estamos en otro proyecto que lo estrenamos en octubre en el Teatro Pairó. Pero ya, no falta nada. Octubre ya. Pero es un sistema de producción que, bueno, ya lo contaré, pero es una obra vinculada a Edgar Allan Poe. Mira, entonces, qué lindo traer al Poe al teatro. Es un grupo de personas que están en country y que hacen como una especie como de curso sobre Edgar Allan Poe, medio paquetes todo, y reciben la visita del señor, que es como una especie de emulación de Poe, y ahí se suceden asesinatos, cosas, varios déjà vu, como le gusta decir. Corazón de la Tor era, ¿no? Corazón de la Tor, el tonel de Amontillado, la caída de Casabulla. Se mencionan todos los cuentos, ¿no? Y es medio de suspenso. Es más una comedia. Es una comedia de suspenso, o por lo menos lo que yo quiero. Es diferente de La Peste Blanca. Porque esta que están haciendo tiene humor negro. Tiene mucho humor. Sí, no, en general yo trabajo. Por eso te pregunto. Trabajo esa línea. Para mí las obras dramáticas, o por lo menos la forma de contar las obras muy dramáticas, para mí siempre tienen que tener humor. No por eso que sean una comedia, pero a mí, por ejemplo, una obra como El Rey Lear me parece que es una obra sobre el humor. Sí, bueno. Es decir, si vos no la haces o esperando a Godot,
Si vos no las haces con un cierto sentido del humor, se pone densa, ¿no? Es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Es decreciente la obra en ese sentido, si no producís un pico de humor. Sí. Digamos que va permanentemente para abajo. Un poco es por eso y otro poco también es porque la técnica que nosotros manejamos de actuación tiene que ver a veces con eso. También a veces hay que reconocernos nosotros como actores argentinos que no tenemos la misma notas que actores europeos o actores americanos. De ninguna manera. Vos lo mencionaste a Alberto Ure. Yo trabajé mucho con él porque era muy amigo de mi papá. Y él decía una cosa que es hacer a Shakespeare, pero como si fuéramos argentinos, no como si fuéramos. No tratan de imitar a los actores ingleses. Claro. Estamos atravesados por el grotesco. Entonces, por ejemplo, bueno, el mismo Čapek, hay un tratadista que hizo, cuando yo hice la obra de los robots, un paralelo entre Čapek y Discépolo. Entre Claro. el relojero. Claro, pero lo que pasa es que son contemporáneos. Se puede. Es decir, por ejemplo, bueno, Roberto Art, está bien, la estética de Roberto Art está muy vinculada al expresionismo alemán. Porque pasaba lo mismo. Lo Claro, que pasa claro, es que, bueno, él estaba en claro. Argentina. Bueno, el grotesco es un género expresionista para Sí. mi manera de verlo. De hecho, esto, ¿no? Los claros oscuros de las grutas, de ahí viene el nombre, ¿no? Claro. Trabajé con Alberto Ure también en el 90. ¿En qué En el época? 90, Perdón. sí, en el 90, cuando él estaba haciendo Antígona aquí, Ah, con Cristina Vanegas, que también Iba a hace una decir, súper Antígona, vinculado hace una con Antígona Cristina. criolla, Sí, militarizada, sí, de habla rioplatense. Nosotros hacemos Edipo Rey en Rosario, claro. y él supervisa bueno, toda la experiencia. entonces yo te leí en el libro de él. Ah. Que Con Rodi Bertol, que era el director, Claro, sí. éramos 3 fundadores de lo que fue un grupo mítico de Rosario, Sí. que se llamó Discepolín, y entonces encaramos el proyecto de Edipo, Claro. que era el texto completo de Sófocles, que después lo dirigió Cristina en el Cervantes. el Edipo Rey. El Edipo Rey, sí. Bien, con traducción de Alberto. Alberto trabajó en la traducción. De la mujer con el... Sí, con la mujer, claro. Y en una versión hablábamos en río platense, pero el texto de Sófocles entero, y lo hacíamos en un viejo hotel que estaba en ruinas, después se transformó en sede de la universidad. Lo había comprado la universidad, pero un hotel demolido, y usábamos todo el hotel, las escaleras, ascensores de esos manuales, ¿no? Bueno, todo eso ocurría con el Edipo Rey, y el coro eran 9 bailarinas de danza contemporánea, extraordinarias. O sea, el coro danzaba, como el primer coro griego. Así que esa experiencia la hicimos con Alberto en el año 90, 91 y 92. Y mientras tanto veníamos y estudiábamos con él, o charlábamos. Tengo anécdotas interminables. Yo en esa época estuve haciendo Noche de Reyes. Claro, bueno, la fui a ver, la vi, estábamos invitados. Sí, Y sí, sí. estaba en el coro, pero Sí, bueno. sí, sí. Y después fui asistente de Alberto en Los Invertidos. También participé de cuando la se dio experiencia. una temporada en el Resina. Claro, yo todo lo vi en el San Martín, todo claro, eso, sí. porque aparte me gustaba ser su asistente, ir a los ensayos. Y tengo una anécdota, yo hacía Creonte, el padre de Edipo, que tiene un rol importante en Edipo Rey. De hecho, bueno, este es el que se queda con el poder, el que de alguna manera acepta que Edipo se vaya, se lo saca encima, ¿no? Entonces Alberto te hacía chistes mientras vos Todo el actuabas, tiempo, todo el te tiempo. imitaba o te decía cosas. Entonces yo estaba con el Creonte haciendo una cosa demasiado ampulosa. Entonces me abraza en el oído mientras estoy actuando, todavía ensayando. Me dice, Cacho, el saxo de Coltrane con el piano de Ricky Maravilla, no. Quiero solamente el saxo de Coltrane. Ah, mierda. Claro. Pero qué nombres que están tirando, porque no es azaroso, tengo que decir que hice un año de teatro con Cristina Vanegas. Y entonces lo que estás diciendo, pues claro, yo aprendí de Ure por ella, ¿no? Nos metió así como una el libro, nieta. tomá, Nosotros somos hijos, ponete sí. a leer. Pero Fue así, tomá, sacate la careta, nena, y empezá a estudiar un poco los principios del teatro. Y la mina se te ponía atrás haciendo las clases, sí. y yo no sé cómo no solamente yo, mis compañeros se transformaban en monstruos, en elefantes, en la cosa más oscura, y ahí aprendí que el teatro, si no empezás a sacarte todas las cáscaras de encima, ¿viste? No funciona de ninguna manera. Nombres extraordinarios, Gené. Bueno, Gené también, que ha llevado al teatro a un lugar
el mismo Raúl Serrano, que llevó a los animales ahí al mundo teatral. Pero bueno, son las 11 de la noche, vamos a una pausa. Se vino intenso esta primera parte. ¡Wow! ¡Qué charla! Sí, ¿no? Y acá el amigo Sabatino no ha dicho nada. Y no ha dicho nada todavía. No Vamos ha a dicho hablar nada un poco. todavía. Sí, porque tenés unas. Hiciste gira y ahora seguís con funciones por todos lados. Vamos a leer después un poco por dónde vas a estar. Aparte, mira, ya lo cortamos, pero hoy acabo de concretar tres giras más, no lo puedo creer. Hoy viernes, Mendoza, che. San Juan, y un pueblito muy cerquita del que yo nací, que se llama Vigán, pegadito a Villa Mugueta. Mirá. Hoy concreté esas 3 funciones. Así que cuando apareció San Juan y Mendoza, le digo a mi compañero, armemos Chile. Y ahora estamos armando Chile. Wow, ahora nos vas a Concepción. contar cómo haces. Eso es autogestivo totalmente, ¿no? Vas pelando ahí, vas llamando por teléfono, estás ahí a tiro. Ahora lo vas a contar. Vamos a escuchar un temita. Sirvo copas, porque veo que hay copas sí, vacías. sí. No da la copa vacía. No da, y no. Oso. Venga, vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Tengo mensajes acá que vamos a empezar a leer, pero cuando volvemos. Ahora llevamos, escuchamos. No, si no suena así te vamos a No, es que no, cuando vayas a Musimundo y lo compres, no, ahora es que escuchamos, boludo, ahora llevamos copias. Está bien, Y a pocos la voz. Escucha las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión. William Shakespeare. Volver al amor. Radio Z Online. Siempre junto a vos. Encontranos por YouTube, Radio Z Vivo. Por Twitch, Radio Z junto a vos. Y online, www.radiozjuntoavos.com.ar. Pablo Razuk, yo esto lo dejo grabado. Te hago un cortecito y quiero decirte que o mate o vino, alguna de las dos, empezá a transar con algo porque no te va a ir a ver nadie, ¿eh? No, es algo que no se puede sostener. Es una condición sine qua non. Y sí, totalmente. Bueno, 24 y 31 de agosto a las 18 en el Crisol, el teatro de Martín Ortiz. Sí, querido Martín, que Sí. es tan gaucho, tan generoso, te hace sentir realmente en tu casa, te sabe hospedar. Y bueno, hasta ahora hicimos 3 funciones, 3 domingos muy intensas, con la salita, es una salita pequeña, independiente, pero que viene muy bien para un espectáculo íntimo, de plena comunicación. Llenamos las 3 funciones, los aplausos y las críticas son muy lindas, los comentarios, los ojos empapados de lágrimas, pero también la obra por momentos arranca risas, ¿sí? Esto es lo loco de nuestra esencia tragicómica. Hablábamos de Ure nos obligó a nosotros que éramos de Rosario a recuperar al Negro Olmedo, por ejemplo. Claro. Decía, presten mucha atención, no sean boludos, lo tienen ahí. Claro. En el barrio donde vivo era el Negro Olmedo de Pichincha, ¿no? Y prestamos atención y tenía razón. Decía, el Negro Olmedo trabaja en 3 planos como actor al mismo tiempo. Está trabajando con Javier Portales, por ejemplo, en La Situación. Está trayendo alguna anécdota del día o teniendo que pasar un chivo de alguien que le pidió y está trabajando con todo el equipo técnico al mismo tiempo. Sí, claro. Ahora, me lleva a pensar un poco en esto. Tenés que laburar como Olmedo. Ahora, cuando escribís estás solo. Qué loco esta dicotomía que te sucede. Sí, lo que pasa es que son 2 tiempos distintos. Y sí, claro. O sea, yo terminé de escribir esta obra en noviembre del año pasado y luego ya es dramaturgia del actor que soy y del director. O sea, ya no vuelvo a reescribirla, sino es cortar, podar, arrancar, y tengo un montón de cosas que voy a seguir escribiendo, algunas ya empezadas, otras en la cabeza, que no sé cuándo las voy a terminar, que están ahí como sufriendo. Pero lo que no dejo de hacer es eso, escribir. Después cada tanto aparece la puesta en escena, que puedo dirigir, puedo actuar. Si hay una condición actual, si dirijo no actúo, si actúo no dirijo. Esto es una condición. Participé, no voy a decir la obra, voy a contar los personajes, no voy a decir qué obra es, de asistente de dirección en el año 89 con Tato Pavlovsky y Norman Brisky. Actuaban los dos, el texto era de Tato, pero actuaban los dos y dirigía Norman. Había una parte donde Norman había un texto que no le salía,
no le salía, lo discutía, le dice Tato, mirá, yo no puedo decir esto. Terminaron una noche muy mal. Al otro día empiezan el ensayo, yo voy al ensayo, era muy puntual, por eso me invitaban. Y entonces Norman dice, bueno, ¿estuviste viendo esto? Sí, dice Tato, dame el texto. Agarra el texto y le arranca la hoja entera y la corta a pedazos. ¿Sí? No va más ese texto, es una pelotudez, tenés razón. Y Norman se queda así, pero yo tenía que decir. No, tenés otras cosas para decir. Escúchame, ¿era potestad? No te puedo decir, no. Ay, No, qué es una influencia. Que lo cuente lástima. Norman, Qué lástima, porque Norman dirige potestad. No es Potestad. Es Soy una obra amigo que se de... estrenó. Se estrenó y fue un éxito. Actuaban los dos. Eduardo Mich está haciendo el actor de Sí, Potestad. claro, está haciendo potestad. Extraordinario. Sí, pero Eduardo Mitch es genial. Extraordinario lo que están haciendo, dirigido por Bisky. Y yo te contaba, el año pasado, el 22 de agosto, yo estuve una semana en Trelew. Y yo llevé mi obra 22 de agosto y Norman con Eduardo y Damián Volado, que no es tan volado, que es de Trelew, justamente llevaron potestad. Y fue una fiesta dura, porque estas celebraciones de lo sensible y de encontrarse con un dolor no curado, con esas heridas abiertas que tenemos, yo te contaba, no pude disfrutar la obra porque era tan grande lo real, tan abrumador, y yo contaba directamente 22 de agosto, entonces decí que era un 22 de agosto el que yo llevaba, que no era exactamente contar lo que pasó en Trelew, era contar qué significó Trelew en la vida de un adolescente que empezaba a militar y a soñar con hacer teatro. Y me apoyaba mucho en un poeta que amo, que es César Vallejo. Bueno, pero Claro. ¿cómo no amarlo O sea, a César porque Vallejo, vos sabés qué no? pasó. El hermano Miguel, tú te escondiste, pero no te escondiste riendo, te escondiste llorando, estabas triste una tarde de agosto. El hermano Miguel muere el 22 de agosto. Pero no es que de esas cosas no son 1900, casuales. Bueno, 1915, Sí. entonces estaba ahí con César, me apoyaba en él, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se posara en el alma. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Hasta ahí. Vos sabés que yo me fui de viaje y un día me pongo el auricular y empiezo a buscar entre tantas cosas que no leí porque en realidad me los puse como audio. Uno fue mi planta de naranja lima que me dejó culo para arriba, tengo que decirlo, porque es extraordinaria la escritura el uruguayo de Vasconcelos, brasileño él. Y entonces me pongo a César Vallejo y me pasé la noche porque duermo tarde, estaba creo que era en Madrid y por eso lo pongo, ¿no? Porque aparte escuchando a Sabina, que lo lee siempre, digo, ¿cómo se puede escribir así? No, es una cosa de ¿No? locos, es una cosa de ¿Cómo locos. se puede Aparte, escribir de esa manera? Pobre, de descendencia indígena, Sí, negro, cholulo, sí. Por eso lo expulsan prácticamente Claro. de Perú y lo maltratan. Claro. Y en París, para César, París no fue una fiesta. O sea, se muere de hambre y de tristeza. Es más, participa en la Guerra Civil Española y vuelve a Francia y ya no se recupera más. Y sin embargo es inmensa su obra. Es inmensa, es Aparte inmensa. es lo que hace con la letra, lo que hace con lo sonoro, lo que se anima a romper, y de alguna manera es una especie de profeta, como todo gran poeta, ¿no? Lo es, Sí. lo es. Y bueno, y Vasconcelos también habla de un pibe muy pobre. Digo, bueno, que me fui a melancolizarme un poco a ese viaje. Pero es que a veces es necesario también, ¿no? Volver como a foja cero y a esas cosas que te hacen como a pensar y a repensar. Porque te leía y hay algo que me quedó palpitando. Y es que todos venimos un poco de África. Sí, qué lindo eso, ¿No? ¿no? Y Qué sí. lindo, qué lindo, porque ese fue el origen de Cachorro. Claro. Cuando empezó este auge, como yo vengo viajando, y esto pasaba también en España, en Italia, tengo origen italiano, el desprecio por el distinto, por el morocho, por el bajito, por el que tiene rulos o por lo que fuera, empecé a pensar, tengo que hacer una obra donde ponga en escena
que somos todos hijos de unos africanos, 100.000 que salieron de allá y empezaron a caminar. Por eso uno de los leitmotiv que tenemos es un tema de Dressler, movimiento, ¿no? Esto de ponerse a andar. Y entonces me valgo de una vieja obra de Alain Diderweil que cuenta la historia de primeros australopitecos que empezó a caminar. Y así la obra va contando esta idea de que todos venimos del mismo palo, que la palabra raza ya es una palabra racista, que lo que vale es nuestra condición humana y que lo que vale es iguales en tanto humanos y diferentes en tanto humanos. No es que tenemos que ser solamente iguales o solamente diferentes. Iguales en derechos, iguales en poder disfrutar de nuestra vida, de nuestro planeta, de la comunidad, pero diferente luego en todos los aspectos que nos diferencian, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen desde cachorro. Por eso cuento una historia colectiva. Muchos dicen, che, pero tu abuelo estuvo en tal lado. No. Es la historia colectiva. Nuestros abuelos estuvieron en tal lado, nuestros padres estuvieron en tal lado. Entonces invento una ficción donde en una sola familia, abuelo, padre, hijo, cuento la historia de un siglo, ¿no? De un abuelo que partió de allá, del Danubio, como digo yo, dejando sus zapatos de piedra a orilla del Danubio, hasta llegar a Rosario, mi ciudad. Claro, cuánta historia en eso de dejar Sí, y ir a buscar nuevos horizontes. sí, Y también para lo que es el teatro, manifestar eso. sí. No, Y bueno, no- yo decía, siempre Sí. intento que el comienzo sea un poco esto, ¿no? Que es importante que este programa traiga actores, actrices, directores, porque cuando hablamos de teatro hablamos de memoria. Sin duda hablamos de memoria y hablamos de aquello que muchos no quieren contar, quieren tapar, quieren ocultar. El Instituto del Teatro lo sacamos a la mierda, no importa nada. Total, ¿de qué sirve el teatro, no? Y el teatro, sobre todo el teatro independiente, es el que nos muestra, mirá que lo que está pasando ya pasó, pero sigue en boga. Porque digo, una obra como La Peste Blanca, que habla del poder también, en donde aquellos que tienen se salvan y los que no, ¡buah!, quedarán. Bueno, él es el que cuenta toda esa historia. ¡Qué responsabilidad! Digo, porque uno puede hacer humor negro y cagarse de risa, pero ¡qué responsabilidad! Yo no cuento la historia. Bueno, soy bueno, pero es el que defiende todos los valores. claro, Está hablando ella, digo. Y el de la igualdad de derechos y más se va para el otro lado. ¿Así? Este- ¿Es un Sí, Che Guevara? Es un médico que descubre la cura para la peste blanca y cuando está en todas las críticas que nos están haciendo. Es un médico que quiere a cambio de la cura, de entregar la cura, la paz. La paz. Qué maravilla. Y la paz mundial. Y cuando los poderosos no le quieren dar la paz mundial, lo que hace es, sí, bueno, todos los poderosos se quedarán sin cura, yo voy a curar a los pobres. Y los poderosos son los que se infectan, paradójicamente. Ahora, qué bárbaro, porque me resulta muy, muy, muy atractiva esa... No, hay una cosa que para mí, que es una anécdota muy sencilla. Yo tengo dos anécdotas. En el momento en el que nos teníamos que guardar, bueno, mi mujer trabaja en el Teatro Colón y el instituto. Y había una chica, que no voy a decir ningún tipo de nombre, que fue a un coro, que estaba infectada. Infectó todo el coro, mucha gente del coro. Y era antivacuna. Claro. Bueno, y la paradoja más interesante y más grotesca de la obra es el poder que tienen los antivacunas que después se contagian. Claro. Así, yo creo que si hay algo que se parece la obra esta, que es de 1930, a la realidad esta del COVID, es eso, es la negatividad de no entender cómo se manejan las cosas y bueno, y también cómo se preserva
trata de preservar la salud, ¿no? Claro, ¿cómo se preserva algo tan importante como es el sistema de salud y no se pone más en el tapete si la salud debe ser pública, si la educación debe ser pública, ¿no? Si nos dejamos de jorobar con eso, porque digo, al final de cuenta, a mí me va a pasar lo mismo que a usted, digo, Claro. tendremos un poco más, tendremos un poco menos, pero nos va a pasar lo mismo. Una vez a mí me hicieron una entrevista en una radio y yo estaba contando la obra y la persona que me estaba haciendo la entrevista, que es justamente es un programa sobre la comunidad checa, me pregunta, ¿pero vos estás hablando del COVID? No, yo te estoy contando la historia de la obra. Claro. Es que es inevitable no asociarlo. No, claro, pero justamente en ese momento, cuando a mí me traen la obra, entre paréntesis, bueno, le agradezco a Marcelo Lombardero, que fue director del Colón, que es también lector del Chapek y todo eso. Él me trajo la obra de México. Me la mostró y dice, bueno, sacale fotocopia. Le saqué la fotocopia, la leí, dije, bueno, esto tiene muchos giros en español, no voy a poder hacer la adaptación. Bueno, hablé con otro autor que es muy adicto también a Chapek y hizo la versión. Yo no escribo. Digo, no tomo, porque no lo sé hacer, básicamente, Okay. pero tampoco me pongo a adaptar, entonces tengo una persona que siempre me ayuda en estas cosas, pero no hago adaptaciones. Y entonces empecé este camino que era justamente ver cómo se contaba todo esto. Y una punta muy importante me la dio la vestuarista de la obra, de Silvia Bonel, que me dijo, bueno, que la obra la cuenten todos los leprosos, porque hay personajes, entre estos personajes que son intercambiables, que están dentro del coro, hay dos escenas que son de leprosos. Entonces, todo el Fuerte. vestuario y todo lo que tiene que ver con la configuración escénica y de todo eso, el vestuario y todo eso, son los leprosos que a su vez hacen de médicos, que hacen de militares, que hacen de periodistas, que hacen eso. Pero siempre es como la ropa de leprosos, por decirlo de una manera, con agregados, ¿no? Con detalles agregados. Ahora hay dos cosas que a mí me preocupan, en el sentido de que lo siento como una necesidad imperiosa que suceda y me está pasando que no lo veo. Una es que no veo adolescentes en el teatro. Me está pasando que veo, o por ahí, si veo pibes que van al teatro, van a obras que son como... Comerciales. o muy rápidas. El otro día estuvo acá un director, que ahora me voy a acordar el nombre, el miércoles fue Serginio, ¿te acordás que hizo una trilogía? También es una miniserie en teatro. Y él nos planteaba que sí, pero porque la obra tiene como una dinámica muy de cine, ¿no? Entonces los pibes se enganchaban mucho en ver esa obra. Una es esa, ¿no? Porque los pibes están como vagos para ir al teatro, más allá de las redes sociales y la tecnología. Pero no es algo nuevo. Es, lo de los pibes no yendo al teatro, cuando yo era pibe, ocurría. Tampoco Es como que es una cuestión por ahí de madurar. ¿Maduración? Claro, de madurar, y por ahí es más normal a partir de los 25, 30. O sea, yo, en mi caso, yo veo teatro desde que nací. Mis viejos tenían que ver con teatro, vengo de ambiente teatral, yo mamé el teatro de nacimiento. Pero hablaba con mis amigos en la adolescencia, en la juventud, de ir a ver teatro. Cuando hice, a los 20, 21, empecé a estudiar teatro, era prácticamente el único de mis compañeros que iba a ver las obras en el teatro donde estábamos. Estábamos en un teatro en el IFT, donde había 10 obras en cartel y ningún alumno de la escuela iba, de los jóvenes, por ahí más grandes, sí. ¿Y tenés alguna respuesta para eso? ¿Vos decís que es por una cuestión de maduración nada más o porque falta difusión o falta interés o qué? No, falta de difusión no, porque estábamos Porque en un teatro y difundimos, veían los carteles, claro. y no atre a la juventud, por ahí no le atrae el teatro.
Bueno, esa es una de mis, de como que tengo ahí una espinita que todo el tiempo estoy como, vayan al teatro, de hecho yo a mis 3 pibes los llevo, no me importa nada, los llevo, no me importa, en algún momento y en algún lugar te va a picar el bichito y me vas a decir, vos voy al teatro. Y la otra es, cuando escucho obras como las de ustedes, ¿no? Que son obras comprometidas, que son obras que pelan la historia, el público que va, ¿es siempre, por ejemplo, el que está de acuerdo con una manera de pensar que coincide? ¿O se encontraron con público que por ahí no la milita, pero va y dice, me copa esta obra, me parece que está bueno reivindicar esto? Dale vos después. Sí, mira, a mí ahora nos pasó una cosa, bueno, yo tengo un tío que es publicista y que escribe mucho sobre publicidad, que vino a ver la obra y la crítica, hizo una crítica con su parecer, pero después con inteligencia artificial hizo una crítica como si fuera un crítico progresista y otra como si fuera un crítico Está de Milei. buenísimo Y entonces eso. el crítico de Milei decía, bueno, que la obra es anti-Estado, ¿no? Que, bueno, hablando como contemporaneizando con todas estas cosas, que con el Estado, que sí que no, y el progresista decía que es una obra absolutamente actual, bueno, que defiende todo. Es decir, la obra tiene un doble filo en ese sentido, y creo que no deja, en ese sentido, son obras que quizás como las obras de Shakespeare o las cosas que hablan profundamente, como dice él, sobre situaciones que nos han tocado, hay gente que no es que no lo ve eso, pero le interesa de otra manera. Pero Sí. no te deja... lo que es importante es que las obras, en la medida de lo posible, no te dejen nada, para bien o para mal. Yo creo que las obras no están bien actuadas o mal actuadas, sino que tienen que ver con lo que a uno le pasa. A mí, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, me parece linda la película, pero no me pasa nada con eso. Pero yo veo a mis hijos que ven que recuperan La Guerra de las Galaxias, ven la saga de los 80, están fascinados con eso. Y bueno, es otro tipo de llegada que tiene el público, ¿no? Bien, y hay muchas cosas. A ver, no es igual la realidad porteña en ese aspecto que la realidad del interior. En el interior los adolescentes, la adolescencia ahora llega como hasta los 30 años, ¿no? Estoy trabajando con mi hijo Lautaro Palma, que tiene 26, y sigue siendo un adolescente, y es un laburante de teatro desde que nació. Es distinto porque, a ver, yo sé que vivo como un extranjero en Buenos Aires, pero es muy difícil entender cómo se vive lo comunitario en una ciudad como Buenos Aires, porque es una ciudad demasiado estallada, de gente amontonada y que por ahí respira algún clima comunitario, por ejemplo como se respiró en el 82 Teatro Abierto. Claro. Que de hecho cuando, bueno, ahí debuto como director en Teatro Abierto, miren los años que tengo, ¿no? Entonces cuando el sentimiento es comunitario, hay una apropiación. Entonces, más chicas son las ciudades. Ahora voy a estar en Venado Tuerto, en Reconquista, y voy a ir a las escuelas a hablar con los alumnos y a charlar, porque están los talleres de teatro y están los talleres para adolescentes y van a venir a ver la obra, porque se sienten parte de una comunidad que quiere ver teatro, que quiere aprender. Es como si yo te dijera, estamos en una academia de tenis y vienen a jugar a los actuales, Alcaraz y Sinner. Y vamos a verlo. Bueno, esto pasa con los adolescentes en Rosario, en el interior. En Buenos Aires está todo mucho más disgregado y ese es un verdadero problema. Y después con respecto a si uno necesita un adherente, un simpatizante. Bueno, yo detesto el teatro panfletario. Mi teatro es comprometido, es político porque modifica, hay un entre, pero no, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con el teatro cuando es panfletario o pedagógico? El espectador tiene que decir sí o no. En cambio, este teatro que yo propongo y que muchos compañeros lo hacen y lo sostienen, de hecho Alberto Ure, que lo nombramos, o Tato Pavlovsky, trabajan en una disociación, en una tensión entre la razón y la emoción.
no van de la misma mano. Por eso Shakespeare también, o la tragedia griega o la comedia griega. Es decir, entras en desacuerdo viendo la obra. Es decir, una cosa es lo que te pasa y otra es lo que vos pensás, y por momentos la obra le gana a tu pensamiento porque se hace imprevisible, no la podés dominar. Entonces aparece la sorpresa, el asombro. Entonces, si reina eso en el teatro, la sorpresa, el juego, el asombro, la risa, la novedad, eso es lo importante, porque eso produce cosas. Después te vas pensando y decís, che, este actor para mí es medio zurdo, este es medio zurdo, ¿sí? No será cucaracha. Bueno, pensá lo que quiera, pero en la obra te tuve atrapado porque no estabas dominando mi obra con la razón y con el pensamiento. Te estabas dejando llevar por una historia, te estabas abrazando ese barco, ¿no? Navegare è preciso, beber no es preciso. Eso, sí, estás navegando. Y cuando eso pasa es fabuloso. Oh, ¿qué te parece? Yo cuando veo en el teatro que todavía hay gente que de abajo saca el celular para ver el mensaje que yo tengo ganas de pegarle así un sopapo y decirle, dejate atravesar por esto, dejate. Pero también es difícil dejarse atravesar. Vos sabés que yo los escuchaba y escuchaba esto que te sucedió en Trelew. Y me fue imposible no pensar, no sé si vos estabas, Hernán, pero claro, hay cosas que son intransferibles. Acá nosotros tuvimos a 2 veteranos de Malvinas. Claro. Con un cuidado terrible. Yo creo que para mí fue la entrevista más tensionante, y porque al principio dije, ay, qué bueno, 2 veteranos de Malvinas. Cuando empezaron a hablar y a contar sus historias, en donde yo realmente cada vez me hacía más chiquitita porque no tenía la más puta idea de todo eso, y empecé a tener un respeto hacia esa conversación que por supuesto venía a tenerlo, pero digo, hay cosas que uno no tiene noción y no tiene la más perra idea de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Entonces, pienso, hay mucho de autorreferencia en tu desde cachorro, porque sé que en las primeras sí. Bueno, el Camino de la Fuente no, porque sí es haber ido a Granada, de Granada a ir a Biznar, que es donde pasa la última noche Federico, recorrer ese camino que está entre Biznar y Alfácar, que hay un barranco donde es muy probable que los huesos de Federico estén ahí, porque hay varios fusilados que cayeron en ese barranco, y todos los datos dan que la madrugada del 19 de agosto, no del 18 de agosto, el 18 de agosto pasa las últimas horas en Biznar, pero a las 5 de la mañana lo llevan en un camión con 2 banderilleros de toros anarquistas y 2 maestros. ¿Sí? 5 sediciosos mueren en un hecho de guerra, dice el Diario de Granada. 5 sediciosos, uno era Federico esa madrugada. Entonces, bueno, esta es una historia, sí tiene de biográfico un actor que quiere hacer una obra y que no la puede hacer porque esta obra no tiene final, porque era Comedia sin título, la última obra registrada de Lorca, pero son textos póstumos. ¿Pero por qué son póstumos? Porque lo arrancaron el día que lo secuestraron en Casa de los Rosales. Entonces el actor empieza a preguntarse, ¿cómo hago? Que es lo que me pasa siempre cuando quiero hacer una obra. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago? Lo supera completamente hasta que aparece el duende de Federico. 22 de agosto sí, es mi nacimiento a la militancia, al compromiso y al teatro, cuando yo tenía 14, 15 años, cuestión que no abandoné hasta ahora, que sucede el 22 de agosto de 1972, pues llegamos a las 7:25 de la mañana a la escuela, a la Dante Alighieri, y habíamos escuchado la radio porque éramos esos adolescentes que no dormían y que escuchábamos Curiosa Noche de Badía, por escuchar rock nacional. Sí, claro. Nos encantaba el rock nacional, Claro. y era muy difícil escuchar rock nacional. Claro, escuchábamos Sui Generis, Spinetta, y... Qué poetas encima. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Box Day, Arcoíris, Santa Olalla, que a todos los vimos en vivo en ese Gieco. momento. Y entonces ahí sí, no, después viene Gieco, Gieco viene en el 75, empieza de la mano de Santa Olalla. Viene, pues son amigos, súper amigos. Entonces en el recreo, un frío enorme, 23 de agosto, temblando ahí con el frío, empezamos a decir, ¿escucharon? Che, lo fusilaron, esto no fue una fuga, no puede ser,
A las 10 de la mañana sacamos todo el colegio a la calle. Yo estaba en tercer año recién, pero empezó a correr ese murmullo y fue mi primer acto político. Entonces, a partir de ese hecho, voy narrando el 22 de agosto, con el 22 de agosto de Vallejo, y después, por estas cosas, como tú dices, que no son casuales, el 22 de agosto de 1980, debuto como actor profesional, y ya no paré más, con una obra que se llamó ¿Cómo te explico?, que era teatro para adolescentes, hecho por adolescentes. Y hacíamos 3 funciones por semana, y los viernes estaba dedicada directamente a colegios. Venían colegios, año 80, dictadura militar, Después nos pasó de todo, pero clavamos, como te explico, en Rosario y en todo el país, y fue un 22 de agosto. Ahora hay que resistirla, porque director de teatro abierto, Sí. y ahora seguir con... Hay que resistirla. Mira, ahí dirijo un texto, viste, que se sorteaban director y autor. El autor es Alma Maritano, una escritora maravillosa de Rosario, y escribe una obra que se llama La Bella Durmiente se despierta. La obra era una chica que vivía criada así para Disney, como una princesa, y va a la facultad No me y digas. se encuentra con un compañero militante que Y le cuenta empieza lo que ha a pasado. transgredir y a- La Bella Durmiente se Claro. despierta. Es la primera obra que dirijo. Alicia. Se despierta Alicia. Sí, Alicia, claro que sí. estaba Alicia, estaba el tema de, Sí. de Charlie, Y Alicia sí, en claro, este país. claro. Quién sabe, Alicia, este país. Sí. Bueno, ¿Qué ibas a contar No, algo? no, que yo actué en teatro abierto. claro, Y bueno, mi papá dirigió en teatro abierto la primera obra. Él dirigió los 3. Dirigió de Ricardo Monti, ¿cómo se llama? Con Zipa Linkowski, Patricio Contreras y Miguel Gerberov. Extraordinarios. La actores, cortina de los actrices. Avalorios. se qué llamaba la hermoso, obra. hermoso. Y después dirigió unas obras de Rodolfo Paganini y una de Aida Borni. De Aida Borni. Y yo trabajé con Miguel Gerberov, que en ese momento era mi profesor de actuación, en una obra de Rodolfo Paganini que se llama Ahí vienen las botas, que en el Cirgu. Teatro que, bueno, ¿sí existe el Cirgu todavía? No. Sí. creo que Margarita no. Xirgu, creo que sí, ¿eh? Sí, Sí, pero sí. lo tiene cierto, Sí. tiene la UNTREF en estos momentos. Una gran universidad, una Sí, sí, gran universidad. Yo era muy chico, pero mi papá ensayó para dirigir una obra en teatro abierto y una semana antes de estrenarla, la autora la amenazaron y retiró la obra. Mirá El vos. cagazo. ¿Siguen laburando tus viejos? Mi viejo murió. ¿Y tu mamá, que también dijiste que tenía mucho contacto con el teatro? Sí, mi mamá desde la danza. Mi mamá, Mirá. o sea, mis viejos se conocieron en el IFT en la década del 60. Mi papá estaba en el elenco, en ese momento el IFT tenía un elenco estable y además era teatrista, estaba en la comisión directiva. Y mi mamá era bailarina, coreógrafa, profesora de danza y profesora de expresión corporal y estaba a cargo de un grupo de chicos ahí en el teatro y bueno, pegaron onda en una obra de teatro Ay, qué lindo. que ella era coreógrafa y él era asistente de dirección No tenés que escribir esa obra. y es acá hermosa. estamos. Y Es sí, hermosa. claro. No, porque es un teatro que ya, así, que uno trata de defender, pero que también no se ve demasiado. Esa es la verdad. Para, Es decir, ¿es el de Bolón Sumero? Sí, Yo estoy sí, sí. equivocada. Es Bueno, el de eso, Bolón. a mí me dijeron dos cosas. A ver qué. Que lo compraron los Lubovich a ese teatro y que en su momento también lo había comprado, ¿cómo se llama? No tengo idea. Estamos escuchando. Mirá, si lo compraron los de Jabat Lubavitch. Es Lubavitch. Vas a decir lo mismo que yo, me parece. No, lo que yo. No, nada político. No creo, no tiene todavía un impulso importante. Eso iba a decir, no, Bueno, eso iba a decir, que, yo no que veo se que pongan haya las pilas. modificaciones. Yo trabajo relativamente cerca del IFT. Es Se un viene teatro- abajo, Hernán, está Sí, hecho sí. pelota. Es muy triste. Está porque cerrado, creo. así, es Sí. no sé. Es una En un cuna. momento dado impresionante. había un productor que era un productor musical que lo llevó a, tampoco quiero hablar ni bien ni mal, no los conozco, pero digo a Osvaldo Quiroga como para que haga una cierta curaduría, después Osvaldo Quiroga me parece que se fue, y después también es un edificio importantísimo, yo también dirigí ahí es una lástima porque la verdad que era un espacio muy interesante. Y está muy bien ubicado. Sí. Porque el lugar
excéntrico y no llega a ser, digamos, el lugar donde explota todo, como en pleno Claro. centro, que es maravilloso. Y este es un lugar relativamente cerca que para algunos barrios viene muy bien ese teatro. Sí. Y es una pena que no le hayan dado un buen impulso en este momento. Antes, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a ver a Garrate Catalina, porque había un La Murga. circuito, la Murga Garrate Catalina, había un circuito que empezaron a venir a Buenos Aires y se presentaban. Estuvieron en varios lugares y me acuerdo que fuimos a Lift y le faltaba Mantenimiento. mantenimiento, el sonido no era el que se merecía la Murga y creo que ahí fue como ya los últimos destellos que yo pude percibir de este teatro. No sé sinceramente ahora. No, me pero parece que no está funcionando, no, está cerrando como él dice, que sí. te debe dar una nostalgia terrible, me imagino, porque ahí ha pasado tu infancia. Pasé mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, pero bueno, es más, está ahí el cartel de Cinema Paradiso. Ay, En la década del qué 80 película hermosa. en el teatro funcionaba un cine y yo tengo Sí. mis vivencias de infancia iguales de subir a la cabina, que me enseñen a pasar, a proyectar las películas y proyectar, estar ahí y cambiar el rollo, tac, hacerlo yo y esas cosas y ver toda la película desde la ventanita, recuerdos hermosos. Somos nostálgicos, no hay vuelta que darle. El porteño, ¿vos sos porteño? Sí. El porteño es nostálgico. Quiero decir, el rosarino también, el rosarino también es un nostálgico. Che, ¿sabés qué te escucho? Escucho toda la de ambos, ¿no? Nosotros somos jóvenes. Las trayectorias de ambos, el mundo de la ópera, el teatrero, el de teatro independiente. Es re antipática la pregunta, pero ¿cuál te da satisfacción de alma, de verdad? No te escuché bien. Pero... ¿Cuál te da esa satisfacción que vos decís, acá tengo el alma llena? Mirá, yo bueno, he dirigido en distintos lugares, pero en donde la paso mejor es cuando hago el teatro independiente. Cuando tengo la posibilidad de no estar preocupado por el mango, si es por decirlo de alguna manera, o si por hacer teatro tengo que dejar de darle de comer a la familia. Ese tipo de cosas sí es muy estresante. Que en algún momento las he vivido cuando mis hijos eran chiquitos y tener que al mismo tiempo defender lo que a mí me gustaba hacer, pero cuando más o menos estás establecido y que funciona de alguna manera las ganas de hacer cosas y todo eso no lo cambio por nada. Yo conozco gente que labura en el Colón o que labura en San Martín o en algún teatro oficial y que no las están pariendo también. Porque salvando las distancias, no es que es muy diferente la situación de estrés cuando vos estás por estrenar una obra, por H o por B. Es decir, con guita o sin guita es lo mismo. En ese sentido. Hay un momento en que todo se iguala, ¿no? Y que bueno, que decís, bueno, está bien. Pero el estrés siempre es el mismo estrés. Claro. La pasión. El Claro. mito de la segunda función. Estar como a veces como un director técnico, decir, bueno, vamos, la pelota contra el piso. Estar No, ahí como y también muy mantener presente, vivo, ¿no? Y todo eso. Y hay una cosa que te quería comentar a propósito de lo que mencionabas antes del público del teatro. Yo creo que las políticas culturales, no sé, bueno, vos tenés una experiencia, yo también hice una experiencia muy importante hace unos años, pero si vos no les llevás esto a los chicos no van a ir al teatro. Esa, a mí me parece que, por más pasión que vos le digas a tus hijos, vamos, ahora, si vos no hay una política cultural, que sea la obra que sea, a los pibes no los llevás 2 veces al teatro, que yo sé que es muy difícil eso, o que no se genera una política que tenga que ver con estas cosas, es muy difícil que de grande o de adolescente los pibes quieran ir al teatro. Yo me acuerdo que con el colegio iba 1 o 2 veces por año al San Martín. Qué importante. No sé ahora si se hace o no sé si vos tuviste
Pero- No fui al colegio recientemente. No, está bien, yo tampoco, pero yo me acuerdo de que... No está pasando, no estaría pasando. a veces Serginho sí, va a pero- escuelas igual. Vos vas a escuelas a hacer teatro infantil, ¿no? Sí, sí. Pero Hoy, no hoy acá en mismo hice capital. 3 funciones. ¿Acá en capital o en provincia? Todo en provincia. Todo en provincia. Yo voy a dar un aporte. Mi hija, quiero ser autorreferencial para hablar sobre este tema. Hay actividades los fines de semana y también para lo que fueron las vacaciones de invierno para adolescentes dentro del gobierno de la ciudad. Y hubo mucha oferta de teatro y de distintas actividades, en los cuales los chicos podían elegir o ir al teatro o ir a hacer una actividad deportiva, por ejemplo a una pileta, pero me llamó la atención, porque uno cree que se descarta toda actividad cultural, y hubo actividades culturales y muy, muy interesantes para los chicos, lo cual mi hija aprovechó esa oportunidad y realmente vino conforme. Ojo, no quiere decir que de acá en adelante vaya a ser una asidua concurrente al teatro, pero tuvo esa impronta de elegir a dónde voy. A mí me parece que hay una cosa que no sé si era lo que vos decías, Paula. A mí me pasó de ir a ver una obra a principio de año al Teatro Payró. Era muy interesante, pero el público era más o menos arriba de 50 era el público. A eso me Entonces, refiero. Las actividades estas que sean Sí, gratuitas es sí. perfecto y todo Claro, eso. claro. Pero el hecho de generar una conducta de que no sea solo público mayor de 40, 50 años los que van al teatro. No es fácil. No es fácil. No es fácil. A nosotros un poco nos está pasando porque dentro del elenco tenemos actores de toda la gama etaria. Es decir, hay un actor que... ¿Cuántos años tiene ahora mismo? 20. 22. 22. Bueno, hay un personaje que es un joven que lo hace, entonces él lleva a sus compañeros de colegio y también Extraordinario, los asistentes genial. Sí. asistentes de dirección. Bueno, es gente más joven que trata de llevar a sus amigos y lo más, o me ha pasado con mi hijo que tiene 19 años, que fue a ver la obra, le encantó, pero él no es lo más... Así todos los libros de teatro no agarró, Bueno, de arte no agarró ninguno. Pero a veces vos por un conocido haces cosas que normalmente no haces. A mí Claro, me bueno. vinieron a ver Sí. compañeros de laburo que normalmente no deben ver teatro ni una vez en 10 años. Claro. Y vinieron a ver porque estaba yo. Sí. Pero, ¿Y qué te dijeron? ¿Le gustó? pero, ¿Le gustó? pero retomo, me es inevitable y este programa también es político como lo es el teatro y como lo es la cultura, ¿no? Digo, el Instituto Nacional del Teatro, que por suerte tiene buenas noticias, pero la importancia no tenía que ver solamente con la capital federal, sino con esto que hablábamos con vos. Es un programa federal y que lleva a los pibes a ver festivales, recitales, ¿no? Entonces, por suerte, bueno, la ley se rechazó y Sí. la seguimos peleando. La seguimos peleando con una cuestión, el daño en el interior es como Y si sí. nos hubiéramos quedado, lo digo al final de la función, sin carreteras y sin puentes, es decir, toda esa red que costó tanto armar, que yo podía partir de Rosario y terminar en Formosa, teniendo sala de teatro cada 100 kilómetros para hacer una función por día, eso quedó desmembrado y destruido, y de hecho, mis compañeros como vos, de acá de Buenos Aires, dicen, bueno, el subsidio se va a demorar y ya va a llegar, porque está Proteatro que funciona bien y sigue funcionando. Allá sabemos que no llega, no hay subsidios. Por No eso. hubo subsidio este año y no va a haber. Es decir que si se recupera el instituto hay que volver a armar la red federal, porque lo primero que cayó fue la red federal, cayó inmediatamente, no hubo ningún tipo de posibilidad de acceder a ningún subsidio, ni para sala, ni para elenco concertado, ni para elencos que están anotados en el INT histórico, ¿no? como el mío, no hubo ninguna posibilidad. Lamentablemente desarticular es mucho más fácil que articular Oh, en por este supuesto. sentido. Bueno, sí. Y lo han hecho de una Lo manera, que va a costar. Sí. lo han hecho de una manera atroz. Atroz, Y cruel, atroz. Es una guerra también. Bueno, sí, por sí, eso, es una es guerra. una guerra. Igualmente una derogación del decreto, esperemos a ver qué pasa, porque Por no significa supuesto. también que en la Por realidad haya una acción del gobierno para hacer algo. Bueno, No, sí, no, por la eso primera digo. acción que hicieron cuando escucharon
la desaprobación de los vetos fue echar a 300 y pico de empleados del INTA. Eso lo hizo Sturzenegger, y al mismo tiempo coincidió cuando este hombre de la farmacéutica se iba en el auto con $200.000. Bueno, Así es, evidentemente Así no, es. no, no pasa solamente porque se haya rechazado el decreto, sino de ver cómo se recompone todo eso para que siga de la misma manera, quizás con otras autoridades, porque eso es posiblemente lo que suceda, pero que la actividad siga. ¿no? Sí, y también subsidios, que también hay que decirlo, que son subsidios muy pequeños, pero que aportan un montón, pero que son subsidios pequeños, porque en rigor de verdad por ahí es un subsidio que ayuda a que el vestuario se pueda hacer, qué sé yo, o aporta para pagarle al escenógrafo, digo, pero bueno, la lucha continúa y continuará. Y todo lo que sucede, por supuesto, con los jubilados, con los discapacitados, digo, estamos en un momento de injusticia y guerra. Porque discúlpame, Paula, no es solamente una cuestión de cantidad de dinero, que por supuesto no sostenés la actividad teatral con el subsidio del instituto. Es un respeto al trabajo, es darle un marco institucional a lo que uno hace. Es decir, te sentís cobijado por una red y por una ley. No es tan importante lo económico, es decir, existe la red, existe el instituto, existen los delegados en cada provincia, los grupos subsidiados, las salas subsidiadas, y una sala no se sostiene con el subsidio, pero sí se legitima, y la cultura está siempre entramada con lo legítimo. Entonces la legitimidad hoy la tenemos que encontrar en el viejo camino, boca a boca, con el público, con los amigos, con los compañeros. Me preguntaba cómo armo hoy una red de gira, así, con los compañeros, y también aceptando las condiciones, es decir, acordando condiciones, porque no hay otra manera. Es decir, casi estamos en una estética y ética del trueque. Perdón que discrepe. Del trueque. Perdón que discrepe, pero vuelvo a mis orígenes, mi raíz en el IFT. El IFT, a partir de la creación del Instituto Nacional de Teatro, le fue mucho más fácil sobrevivir. Se creó en el 98, y hasta que yo me fui en el 2004-2005, el IFT subsistía por el subsidio del instituto, por la plata por las funciones. Teníamos pactada que hacían 90 funciones, tanto, entonces pagaban las 90 funciones. Con esas 90 funciones, el teatro pagaba todas las cuentas de luz, de gas, de todo lo que incluso algunos sueldos. Y no solo eso, el teatro, no solo sobrevivía el teatro, sobrevivían y se desarrollaban las cooperativas, porque a partir de recibir el subsidio, el teatro no cobraba seguro de sala. Y al no cobrar seguro de sala, era más que puedan llevarse un mango las cooperativas, no, o seguir que pudieran funcionando. Estrenar, seguir que pudieran hacer claro, funciones. Claro, que pudieran seguir Cambió la funcionando. realidad completamente de lo que es el teatro independiente, el Instituto Nacional. Ahora, nosotros hacemos magia con un montón de cosas, ¿eh? Ya el tiempo se nos acaba y vamos a las preguntas de rigor, pero me es inevitable no nombrar. Hablábamos de teatro abierto y de cooperativas y comunidades y demás. Catalinas ha sido también un hermoso grupo, es un hermoso grupo comunitario, el Claro Espacio que sí. Catalinas, Claro que ¿no? sí. Que como nosotros somos, nos la rebancamos, ¿eh? Nos la rebancamos. Vamos con las preguntas de rigor, porque este programa sin esas preguntas no tendría mucho sentido, que no es ni más ni menos Leonardo. No te quiero cambiar el nombre, Leonardo, ¿no? Leonardo. Estoy bien. Por ahora. Da Vinci. bien. El teatro me ha cambiado tanto que a veces me llamo Leandro. No, Leonardo, contale a la oyentada por qué estaría re bueno que sigan yendo a ver La Peste Blanca. Para vos, desde tu punto de vista. Pasa palabra. ¿Por qué estaría bueno? Básicamente porque es una muy linda obra, es una obra que está muy bien puesta, es una obra muy actual, es una obra cruda. O sea, si vos lees el texto, hay partes que son dramón, pero mal, y hay
en unas cuantas críticas salió que es una obra que tiene cosas crueles, pero está hecha desde el humor, desde la ironía y se ven actores y se ven buenas actuaciones. Está perfecto. ¿Y cómo la...? Pero por se ven supuesto. personajes, no se ven actores, se ven realidad, personajes, se ve... Perdón, en realidad lo que es una cosa que hablábamos al principio, que es que cuando yo les dije, bueno, la obra es de ustedes, es justamente una forma de interpretar el texto, donde el texto no queda como si fuera una obra de teatro leído, que en general estas obras te llevan a eso. Es decir, hay una obra que yo no dirigiría nunca, que cuando la vi me gustó, pero yo no dirigiría ese tipo de material, porque no sabría cómo hacerlo, que es por ejemplo la obra esta Copenhagen, que eran dos grandes actores, pero es una obra de texto, en donde hay que estar hablando 2 horas, 3 horas sobre física cuántica. No haría esa obra. Y esta obra tiene un poco de eso también en algún punto, pero y ellos fundamentalmente tratamos de recrearlo de tal manera que eso funcione, que esté en la obra, pero que no sea justamente una lectura del material, sino que sea un texto muy trabajado y muy elaborado, y creo que eso es lo que de alguna manera también llama mucho la atención. E internalizado. Porque como que está puesta mucha acción en un texto que en general se hace con muy poca acción. Ese es el punto fundamental. Qué bueno eso que decís. Entonces, o sea, que le definir, buscaste ahí yo, bueno, trato de definir las obras desde la acción dramática, así, y pidiéndole muchas veces disculpas a los autores, pero creo como que la obra, lo que moviliza a las obras son las acciones dramáticas y lo que uno inventa para que la obra pueda ir como surfeando el texto. Se me ocurre que no se le ven los hilos a esta obra. En una de esas sí, pero puede ser. A mí no me preocupa eso tanto, porque justamente son decisiones de puesta en escena. A mí, como director de cine, a mí me gusta Greenaway. Hay gente que no se lo banca. Sí, claro. Pero digo, pero justamente toda la acción visual es muy importante también. Entonces, creo que es una forma de laburo que a mí me interesa. ¿Dónde los vemos? En el Teatro Patio de Actores, que es en Lerma 568, los sábados a las 22:30 horas. Hermoso horario y hermoso teatro, Sí, che. el horario a mí no me molesta. Mucha gente dice, qué tarde. Pero también hemos resistido, ya está la función que hacemos mañana, es la octava función, con un promedio casi de 40, 50 personas por función. En un horario y con el frío, entonces es muy rescatable eso, porque la verdad es que nos estamos moviendo muchísimo para allá. Acá la tengo conectada a Patricia Rosas y te manda un gran abrazo. Gracias. Que dice Espero que va a ir a ver la obra. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo, Patricia? Te están tirando un cuándo. Claro, porque ella me dijo que si no veía la obra no me iba a hacer una nota. Pero va a ir pronto, ¿eh? Lo que pasa es que ella es tempranera, se va a dormir tempranito y para levantarse temprano. Y doy fe que a las 6 de la mañana te está mandando mensaje, con lo cual se levanta. Manda saludos así con mayúscula, una de las fundadoras de los premios al teatro independiente, de los nuevos premios al teatro independiente. En septiembre te va a ver, dice. Queda un mes justo. Un mes, bueno, estamos dale. hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Bueno, entonces vamos a Patio de Lerma a las 22:30 del sábado. Me parece extraordinario porque primero morfamos y después vamos a ver la obra. Por la después duda. vas a si te quedas con hambre vas a comer algo después. Puedes venir a comer con nosotros, no voy a decir el nombre. ¿Por qué hagamos con el coso de Olmedo? Vamos a ver Vamos a comer, que es muy bella la comida. Se come re bien en Belagamba, ¿sabes lo que? Belagamba es el fechoría de la época. Sí, claro, ¿sabes lo que? Todo el teatro independiente. Lo que está diciendo Patricia Rosas es que te va a ir a ver, si vos vas a verla, a Collar de Perlas Brasil, el 29. Yo voy. Bueno, porque está en Galería Sánchez y saben que está re bueno porque en realidad no se paga entrada. Tienen que consumir. Sábado, tenemos que es un viernes. El viernes que viene. No me 29. escuchan a mí y van a ver a Patricia Rosas. Prometido ya. Pero Patricia no está haciendo funciones los sábados también. También, porque pero Patricia es una actriz.
Es una Claro. actriz que quiere actuar y que vive del arte y además se metió en este lío de los premios al teatro independiente, chicos, que es Es una genialidad un eso. boom y la estamos pasando bien. A vos te fue a ver, Pato. Pero por supuesto, Fue. y una divina y nos acompañó un montón, claro que sí. Y ahora vendrá Paula este domingo, Sí, vos qué decís. señor. Porque son Sí. los domingos a las 18 horas, Venga, eso tengo que decir, en ¿no? el teatro- En el Crisol, Malavia 611. Y bueno, es la cuarta función que vamos a hacer este domingo. Es una sala pequeña, íntima, pero la venimos llenando y llenando con gente a los costados y todo, tal como le gusta a este actor. Y bueno, ¿y qué van a ver? Y van a ver un pedazo de vida, como dice Naranjo en Flor, Qué ¿no? hermoso. Un hermoso pedazo de vida y que tiene ese sabor del interior, ese sabor de lo autogestivo y sobre todo una entrega, un compromiso y una honestidad que hoy valen la pena. Vale la pena celebrar que en algún momento y en algún lugar haya alguien capaz de dar algo en un país que se está tornando tan mezquino, que nos llena de desconfianza. Bueno, un actor que genera confianza, que genera cariño y que viene a dar, a ofrecer. Vengo de la ciudad donde Fito, cuando era un ser humano como nosotros, decía que había que ofrecer el corazón. Ahora ofrece otras cosas, pero en su momento ofrecía el corazón, el querido Fito. Aparte le hago un pequeño homenaje en la obra. Pero qué poeta también. ¡Qué ¿no? poeta, qué poeta! Qué Como poeta. bicicleta andaba el mundo, apresurado. Bueno, eso es el 63, que es de donde nace Quito, el protagonista de la obra, que es Quito, que no soy yo, es Quito, nació en el 63, iba a la misma escuela que Fito. Claro, iba a la misma escuela que Fito. Eso es parte del folclore. Yo de le la puedo obra. hacer una pregunta no teatral. Pero A puede ver, hacer lo que quiera. ¿Vos qué sos? ¿Canalla? ¡Ah! Uy, qué bueno. Hablaste de los leprosos. Viste que en tu obra, Claro, en tu obra claro. tenés leproso. Lo Le tendría cuento, que vestir todo le el cuento mundo. a la gente quiénes son leprosos, por las dudas. Un tal Marcelo Bielsa, Claro. Sí. el Tata Martino. Bessi, después de todo, se viste de rosa, pero es leproso. Y puedo seguir. ¿Y vos también? Valdano el leproso, sigo nombrando. Valdano el leproso, Scaloni el leproso, sigo nombrando. Batistuta, Valdano, bueno, ya lo dije. tal Palma. Un tal Palma. No, ese era el central. Con ese jugué al fútbol, ya corto. Jugué al fútbol con el negro Palma y jugué al fútbol con el negro Fontana Rosa. Sí, Qué sí, lindo. porque yo si hubiera triunfado como jugador de fútbol a la mierda el teatro. Pero bueno, me quedó el teatro, que es como hacer varias gambetas, ¿no? Varias gambetas. Qué ciudad, Rosario. Sí. A ver qué ha Epa. traído a Fontana Rosa. Bueno, es que él también escribe en teatro abierto. Qué Cuando aparece el Yo quiero escribir, dice. Y yo en ese momento compartía con él el bar El Cairo y escribe Sueño de Barrio y la escribe en una semana. ¿Qué es Sueño de Barrio? Dictadura militar, ¿eh? Un muchacho adolescente que lo llevan preso porque tuvo un sueño. El sueño era que besaba a una chica de alguien muy importante. Entonces la obra es en la comisaría, el sumariante, el comisario, con la familia de la chica, interrogando a este chico cómo es que se animó a tener un sueño. ¿Cómo soñaste? ¿Cómo es que ¿Cómo soñó? se te ocurrió? Delirante. Bueno, eso es Sueño de Barrio del Ay. querido negro Roberto Fontana Que no nos Rosa. quiten los sueños, ¿eh? Eso. Que no nos quiten los sueños. El 31 también vas a estar en el 24 y Crisol. 31, y si nos va bien el domingo 24, Sí, te va a ir hacemos bien. una más el 7 de septiembre. Ya, Martín Ortiz me dio permiso para decir esto. Después ya me voy a Venado Tuerto, Sí, Venado a Reconquista, Tuerto, a Mendoza, sí. a San Juan, a Esperanza, a San Justo, Chile. a Vigán, ¿qué? Chile, Sí, bueno, ahora cuando se concretó lo de San Juan y Mendoza, estás ahí nomás. tengo un sueño que es de San Juan cruzar por el Cruzar. al Valle de Elqui, Claro, a La claro. Serena, y ahí tengo 2 lugares donde puedo actuar, que es Buenísimo. en Valparaíso, Después de en ahí a Fantasía. Japón. Sí, obvio. me voy a la isla de Pascua. No, a y la isla se de Pascua. va desde Anillaco, te vas a la luna. Sí, Escucha, Anillaco. esta está buena en San Justo, ¿eh? Esta hay que decirla, pues es súper importante. En la sala Cosmopolita, Teatro el viernes 10 del 10. Sí. Está buenísimo decirla porque la gente de provincia se va ahí, está cerquita, cruza un poquito y ya están para verte a vos. San Justo, en provincia de Santa Fe, te suena. Ah, en provincia de me Santa parecía. Fe, para. Es una ciudad que está a 100 kilómetros Sí, de Santa Fe para el norte. Porque yo hago la estrategia del corredor. Pero Esto lo ¿cómo aprendí te con el vas a- instituto. te- Yo me voy a San Justo, de ahí sigo a Reconquista y vuelvo a Esperanza. Muy bueno, Norte muy de mi bueno. provincia, Reconquista está a 500 kilómetros. Venga, no Eso, tenía acá San Santa Justo, Fe. Bien, fue bien. famosa Tenés un en- montón de Sí, funciones. listo. Me gusta. Bueno, Escuchen. trataremos de ir. Bien. Nosotros Domingo terminamos lo- de ensayar, justo podemos salir. Autorizo a que
tenés ganas. salgan Me corriendo y lo encantaría, vayan a me ver encantaría. al Ahí está Pacha. mi teléfono al final, Dale. en el programa me llaman. Patricia Rosage dice que por favor no te olvides de reservar, es entrar a la página muy fácil, le voy a decir que te mande un mensaje y te explique reservé cómo nunca es. yo, porque yo Por ya- eso, Pato, Bueno, si no sí. reservale vos, pero Reservame tenés vos, que ir a Pato, verla, reservame. Pato. Vamos a ir dos. Escuchen, una cosa muy importante, el logo de nuestro programa es de Volver al Amor, que ya conté porque se llama Volver al Amor, pero es la cinta de Moebius, Sí, que señor. pasa por la metafísica, la matemática, la literatura, las artes plásticas, el teatro, todo. Lacan, Sí, claro. la banda de Sí, Moebius, pero el sujeto claro. dividido. Sí, Sí, señora. el sujeto ante el significante. Sí, señor. Lacan. Y además va y viene, no tiene fin. Por Exacto. una cara y por la otra, porque los seres humanos somos así, ¿viste? Somos Somos así, así de rebuscados. ¿Qué pusimos nosotros cuando empezamos este programa hace 3 años? Lo que ya yo lo siento tan obsoleto, lo que llaman